La declaración de Julio César Ardila se produce luego de más de 10 años de privación de la libertad y una condena que lo declara culpable del asesinato del periodista Emeterio Rivas. A mí me echan la culpa de eso y sencillo, ya quedó tapado el hueco ahí. Pero si van a buscar la verdad se encuentran es con otra cuestión diferente, o sea, buscar un conejillo de indias para tapar una realidad. ¿Por qué cree usted que no se le debe creer a Brocate, que es el principal testigo en contra suyo? Primero porque fue un muchacho que utilizaron vilmente ahí, lo utilizan, era un muchacho enfermo mental, la misma mamá lo ha comentado. Y segundo porque Brocate nunca perteneció, incluso mire que en la sentencia en la cual me condenan dicen un desmovilizado, arrancan mintiendo los jueces de la República, porque él nunca fue desmovilizado. Pregúntenle al CODA, ahí tenemos la certificación, nunca se desmovilizó, no fue paramilitar, no fue nada de eso, sin embargo le creyeron. Y ojo, en Colombia, con un solo testigo, me tienen a mí aquí, uno solo, Brocate. ¿Y los jefes paras qué han dicho con respecto a ese supuesto desmovilizado y a la versión que le entrega? Ellos han aclarado todo, ya contaron la verdad, lo que es alias Julián Bolívar, alias Bedoya, los comandantes, la realidad, por qué fue que se realizaron ese hecho, cómo lo hicieron. Y con respecto a mi Justicia y Paz se preguntó si era cierto lo que había dicho la justicia ordinaria. Y allí en Justicia y Paz aclaró que no es cierto, que la justicia ordinaria se equivocó. Sencillamente porque ellos determinaron que fue un tal alias Felipe Candado el que dio la orden de ejecutar a Emeterio Rivas, sencillamente porque ellos tenían unas rencillas y también porque Emeterio a veces atacaba a la Autodefensa Unida de Colombia. ¿Qué otros jefes paramilitares eran jefes de Candado o estaban con Candado en esa época y determinaron el homicidio de Rivas? Cuando eso estaba Julián Bolívar, alias Julián Bolívar, que era el jefe del bloque central Bolívar, y él mismo aceptó el homicidio y él mismo ya confesó todo. Y sin embargo yo sigo aquí detenido. Esa es la verdad. Sigifredo López había anunciado que de pronto lo iba a ayudar, pues pensando en el caso de él. ¿Qué ha pasado con esta situación? Ahora poco, precisamente en el canal Congreso y en todo lo que tiene que ver con una sesión del Senado, allí se pronunció otra vez Sigifredo López, hablando de que se había cometido una injusticia, que con un solo testigo falso se me había condenado y que era un caso que actualmente tiene que atender la Corte Suprema de Justicia. Pero la Corte Suprema de Justicia se niega a revisar. Exacto. Entonces estamos insistiendo en que revisen. ¿Esa es la única instancia jurídica que le resta? Sí, ya prácticamente en Colombia esa sería la Corte Suprema. Por eso no queremos desperdiciar este momento, esta oportunidad de definitivamente llegar a la Corte Suprema y que ella definitivamente sí revise de verdad, no empiece sencillamente a que ya tenemos este falso culpable, dejémoslo ahí, que es el modo de tapar. Cuando la realidad es busquen la verdad, y allí está la verdad que la estamos presentando. ¿Usted ha pensado en acudir a instancias internacionales para que le revisen su caso? Me han hecho planteamientos de ese orden de acudir a instancias internacionales. Sigo creyendo en la justicia colombiana, voy a seguir insistiendo. Después, pues si ya toca tendré que hacerlo ante la Comisión Interamericana de Derechos. Su hija ya se amarró en las puertas de la Corte Suprema en Bogotá. ¿Ha pensado en algo más, en presionar, en por lo menos pedir justicia en la manera como ella lo está haciendo? Claro, ella mire que incluso ahora poco le preguntaban que qué había conseguido esa vez que se amarró ella y aguantó hambre. Y es muy triste que una niña como ella tenga que contestar, sí, me sirvió para algo, ¿para qué le dio? Dijo, para enflacar, porque lo del resto de la Corte es insensible y nadie la mueve a que ejerza su labor. Mi hija, ella lo sintió como propio y está en su lucha propia, que tiene que ver precisamente con mi caso. Entonces eso también a uno como padre le duele ver que una hija de uno tenga que llegar hasta esas instancias para poder ser escuchada por la Corte Suprema de Justicia. Julio César Ardila ratifica su inocencia y dice que en su caso fue utilizado un testigo falso, que inclusive fue declarado como loco por parte del mismo ejército y las autoridades de salud.